He was known as this Gatsby-like figure of mystery. He was stunningly rich. He had a $20 million house, his own private island in the Caribbean. Has a nickname, the Pedophile Island. La horrible prisión de Jeffrey Epstein. La muerte del magnate multimillonario Jeffrey Epstein encendió las alarmas sobre la polémica cárcel de Nueva York, donde también estuvo recluido Joaquín El Chapo Guzmán, y fue hallado sin vida el empresario acusado de tráfico sexual. Un edificio de ladrillos de 12 pisos de altura en Manhattan está en el punto de mira. Construido en 1975, el Centro Correccional Metropolitano, MCC por sus siglas en inglés, vuelve a ser noticia estos días, aunque ya no acoge en sus celdas al conocido narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Allí apareció el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, aparentemente por suicidio. El financiero, que era investigado por presunto abuso y tráfico sexual de menores, esperaba allí su juicio sin posibilidad de fianza tras ser acusado de protagonizar un oscuro esquema de abuso y tráfico sexual de menores. De acuerdo con las acusaciones, el multimillonario presuntamente buscaba adolescentes y les pagaba a cambio de masajes en su residencia de Florida, lo que en la mayoría de los casos acababa en algún tipo de intercambio sexual. Epstein fue detenido a inicios de julio al regresar en su jet privado de un viaje a Europa y fue conducido al MCC, un penal que alberga a unas 800 personas en espera de juicio o sentencia en la Corte Federal, a solo unas cuadras de distancia. Pero, ¿cómo es este penal donde también estuvieron recluidos el famoso John Gotti y Ramzi Youssef, autor del atentado contra el World Trade Center en 1993? Serias irregularidades. Según varias denuncias de organizaciones civiles, el Centro Correccional Metropolitano, al igual que otras cárceles federales, tiene problemas de escasez de personal y recursos, hacinamiento de prisioneros, violencia y malas condiciones sanitarias. La cárcel fue construida para alojar a 474 reclusos, pero tenía 763 reclusos en el momento de la muerte de Epstein, según un comunicado de la Oficina Federal de Prisiones. De hecho, uno de los guardias a cargo de Epstein no era funcionario correccional regular, según informaron medios de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses indicaron que Epstein fue encontrado colgado en su propia celda del MCC en la mañana del sábado 10 de agosto. El fiscal general y secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dijo que se están descubriendo serias irregularidades en esta instalación que son profundamente preocupantes y exigen una investigación exhaustiva. Estaba consternado, y de hecho todo el departamento estaba, y francamente enojado por saber del fracaso del MCC en asegurar adecuadamente a este prisionero, dijo Barr en referencia a Epstein. Las condiciones. El MCC ha sido también criticado por reclusos. Algunos han descrito la presencia de grandes ratas en sus celdas, la existencia de unidades de aire acondicionado tan ruidosas que es imposible dormir, y se han quejado de la ausencia de luz natural o de agua en los baños. El Chapo Guzmán fue uno de los que calificó la prisión como una gran tortura, durante los 30 meses que pasó en solitario en ella, antes de ser condenado a cadena perpetua y transferido a la cárcel de máxima seguridad ADX en Colorado. Durante su sentencia, Guzmán afirmó que tuvo que beber agua no higiénica todos los días y se quejó de la falta de luz solar y del aire seco del ducto que recibía en su celda. El juez de su causa por narcotráfico aceptó el pedido del gobierno de mantener al Chapo con extremas medidas de seguridad debido a sus antecedentes de 2 fugas carcelarias en México. La profesora del Brooklyn College, Jenny Theo Harris, quien ha escrito extensamente sobre el MCC, le comentó al sitio web Gotamis en junio que la cárcel reúne condiciones similares a las de países como Irán o Rusia. De hecho, calificó el lugar de Gulash. Las celdas están sucias, heladas, sin luz natural. El aislamiento es tan extremo que te castigan por hablar a través de las paredes. Hay reglas absurdas como que los prisioneros no pueden ver los periódicos a menos que tengan 30 años y un secretismo tan profundo que las personas son alimentadas a la fuerza, indicó. Las dudas. El abogado Andrew Laufer, que demanda actualmente al gobierno de Estados Unidos después de que su cliente fuera golpeado hasta la muerte en MCC en 2015, dice que la prisión de Rikers Island, que es administrada por la ciudad, es mucho más violenta que MCC. Laufer considera que es demasiado pronto para saber si la riqueza de Epstein pudo haber jugado un papel en su muerte, en medio de la especulación en Estados Unidos de que podría haber sobornado a los guardias para que lo dejaran solo. Señala que otros delincuentes de cuello blanco ultra ricos de Wall Street son huéspedes de MCC, incluido Bernie Madoff, quien fue arrestado en 2008 por ejecutar una operación fraudulenta de inversión multimillonaria. Laufer dice que más importante que el perfil o los medios de un cliente es el crimen en sí y la publicidad que recibe en los medios. Los delincuentes sexuales
como Epstein dicen son más propensos a enfrentar problemas que otros reclusos, lo que hace inusual que el multimillonario no hubiera sido vigilado más de cerca. El personal. Un representante de los trabajadores en la cárcel le dijo a la cadena CBS News que la muerte de Epstein no fue sorprendente. El personal de la cárcel, según la fuente, es completamente inadecuado, con muchos oficiales trabajando más de 60 horas por semana, lo que los deja abrumados y les disminuye su capacidad para estar alertas. La escasez del personal empeoró después de un cierre del gobierno provocado por un estancamiento presupuestario entre la Casa Blanca y los demócratas, por la insistencia del presidente Donald Trump de construir un muro fronterizo en la frontera con México. En enero, durante el cierre de gobierno, los reclusos organizaron una huelga de hambre por reclamos de que se les negaban los derechos de visita familiar. La celda de Epstein. Según el diario The New York Times, Epstein había sido trasladado recientemente de la zona de vigilancia de Suiza a otra donde debería estar supervisado las 24 horas y recibir evaluaciones psiquiátricas diarias. Fue enviado allí después de que lo encontraran en el piso de su celda 2 semanas antes con heridas en el cuello, en un aparente intento de suicidio. Según el periódico, 2 guardias estaban destinados a verificar su situación cada 30 minutos, pero esos procedimientos no se siguieron la noche de su muerte. También estaba destinado a ser ubicado junto a otro recluso, pero según los informes, su compañero de celda había sido transferido y aún no había llegado ningún reemplazo. Según Lawfare, un sistema de televisión cerrada captura lo que sucede en esa unidad, así donde se encuentran los prisioneros que están bajo vigilancia suicida. El abogado considera que, hasta que se complete una investigación del FBI, es demasiado pronto para saber qué contribuyó a la muerte de Epstein, pero de cualquier manera cree que la prisión se enfrenta a una situación de negligencia grave. Arquitectura para evitar fugas. Así es la cárcel en forma de monolito. La cárcel, conocida por su icónica arquitectura, se encuentra en pleno centro de la ciudad, a pocas calles del famoso Instituto de Arte de esta ciudad y enfrente de un restaurante de comida mexicana llamado La Cocina. El Centro Correccional Metropolitano, MCC en inglés, está diseñado para que los presos que se encuentran en procedimientos judiciales en el Distrito Norte, así como a reclusos que cumplen condenas breves. Derek Marks, exagente de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, difundió en redes sociales una fotografía que dejó ver a los presos vestidos con un traje color caqui, las manos esposadas, el pelo cortado y expresiones en sus caras con gestos atemorizantes. La prisión, diseñada por el arquitecto Harry Wise e inaugurada en 1975, se distingue de otros centros penitenciarios federales porque se trata de un rascacielos de base triangular, con 28 pisos y un patio en la azotea. El concepto arquitectónico de la prisión fue diseñado a partir de un concepto de prisión vertical y se desarrolló con una llamativa planta triangular que permite un puesto de vigilancia situado en el centro, ver las celdas individuales desde 3 ángulos distintos. Las celdas del penal tienen ventanas de solo 5 pulgadas, 13 centímetros, diseñadas lo suficientemente estrechas para que no fuera necesario colocar rejas. Sin embargo, los ladrones de banco lograron en 2012 abrir un agujero en una de las ventanas y escapar con una cuerda colgante hecha con sábanas desde la 17ª planta. Fueron capturados días después. Así fueron los últimos días de Jeffrey Epstein en el Centro Correccional Metropolitano. Documentos del penal obtenidos por AP revelan cómo estaba antes de suicidarse. Guardias lo vieron sentado al borde de la cama perdido y también abrumado por un inodoro roto. Su abogado asegura que sufrió condiciones medievales de confinamiento. Antes de morir, envió una carta a un conocido. 2 semanas antes de terminar con su vida, Jeffrey Epstein se sentó en la esquina de su celda de la cárcel de Manhattan, con las manos sobre los oídos, desesperado por amortiguar el sonido de un inodoro que no dejaba de perder agua. Epstein estaba agitado y no podía dormir, indicaron funcionarios de la cárcel en los registros obtenidos recientemente por The Associated Press. Se llamó a sí mismo cobarde y se quejó de que estaba luchando por adaptarse a la vida tras las rejas, luego de ser arrestado en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual y conspiración. Su vida de lujo se redujo a una jaula de concreto y acero. El financiero caído en desgracia estaba bajo observación psicológica en ese momento por un intento de suicidio solo unos días antes que le dejó el cuello mayugado y raspado. Sin embargo, incluso después de un periodo de 31 horas bajo vigilancia suicida, Epstein insistió en que no tenía tendencias suicidas y le dijo a un psicólogo de la cárcel que tenía una vida maravillosa y que estaría loco si quisiera terminarla. El 10 de agosto de 2019, Epstein está muerto. Casi 4 años después, AP obtuvo más de 4.000 páginas de documentos relacionados con la muerte
de Epstein de la Oficina Federal de Prisiones en virtud de la Ley de Libertad de Información incluyen una reconstrucción psicológica detallada de los eventos que llevaron al suicidio de Epstein, así como su historial de salud, informes internos de agencias, correos electrónicos, memorandos y otros registros. En conjunto, los documentos que AP obtuvo al brindar el recuento más completo hasta la fecha de la detención y muerte de Epstein y sus caóticas consecuencias. Los registros ayudan a disipar las muchas teorías de conspiración que rodean el suicidio de Epstein y subrayan como las fallas fundamentales en la oficina de prisiones, incluida la grave escasez de personal y los recortes de empleados, contribuyeron a la muerte de Epstein. Arrojaron además nueva luz sobre la respuesta confusa de la Agencia Penitenciaria Federal después de que Epstein fuera encontrado inconsciente en su celda en el Centro Correccional Metropolitano en la ciudad de Nueva York, que ahora ha sido cerrado. Un cruce por la filtración a la prensa. En un correo electrónico, un fiscal involucrado en el caso penal de Epstein se quejó de la falta de información de la oficina de prisiones en las horas críticas posteriores a su muerte y escribió que era francamente increíble que la agencia emitiera comunicados de prensa públicos antes de decirnos información básica sobre cómo podemos transmitirla a sus abogados, quienes pueden transmitirla a su familia. En otro correo electrónico, un funcionario de alto rango de la oficina de prisiones hizo una sugerencia falsa al director de la agencia de que los reporteros de noticias debían haber estado pagando a los empleados de la cárcel por información sobre la muerte de Epstein, porque estaban informando detalles de las fallas de la agencia, impugnando la ética de los periodistas y los propios trabajadores de la agencia. El intento de contactar a un pedófilo. Los documentos también brindan una nueva ventana al comportamiento de Epstein durante sus 36 días en la cárcel, incluido su intento no denunciado anteriormente de conectarse por correo con otro pedófilo de alto perfil, Larry Nassar, el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, condenado por abusar sexualmente de decenas de atletas. La carta de Epstein a Nassar se encontró de vuelta al remitente en la sala del correo de la cárcel semanas después de la muerte de Epstein. Parecía que lo envió por correo y se lo devolvieron, dijo el investigador que encontró la carta a un funcionario de la prisión por correo electrónico. No estoy seguro de si debo abrirlo o si debemos entregárselo a alguien, agregó. La carta en sí no se incluye entre los documentos entregados a la AP, condiciones medievales de confinamiento. La noche anterior a la muerte de Epstein se excusó de una reunión con sus abogados para realizar una llamada telefónica a su familia. Según un memorando de un gerente de unidad, Epstein le dijo a un empleado de la cárcel que estaba llamando a su madre, que en ese momento llevaba muerta 15 años. La muerte de Epstein aumentó el escrutinio de la oficina de prisiones y llevó a la agencia a cerrar el Centro Correccional Metropolitano en 2021. Esto motivó una investigación de AP que descubrió problemas profundos, no informados anteriormente, dentro de la agencia, la más grande del Departamento de Justicia con más de 30.000 empleados, 158.000 reclusos y un presupuesto anual de $8.000 millones. Un memorando interno sin fecha pero enviado desde la muerte de Epstein atribuyó los problemas en la cárcel a niveles de personal seriamente reducidos, capacitación inadecuada o falta de capacitación, seguimiento y supervisión. El memorando también detalla los pasos que ha tomado la oficina de prisioneros para remediar los lapsos expuestos por el suicidio de Epstein, e incluso el requisito de que los supervisores revisen el video de vigilancia para asegurarse de que los oficiales hayan realizado los controles de celda requeridos. El abogado de Epstein, Martin Weinberg, dijo que las personas detenidas en las instalaciones soportan condiciones medievales de confinamiento a las que ningún acusado estadounidense debería haber estado sujeto. Es triste, es trágico que se necesitara este tipo de evento para que finalmente la oficina de prisiones cerrara esta lamentable institución, dijo Weinberg en una entrevista telefónica. Funcionarios distraídos con compras en línea. Los trabajadores encargados de proteger a Epstein la noche en que se suicidó, Van Noel y Michael Thomas, fueron acusados de mentir en los registros de la prisión para que pareciera que había hecho los controles requeridos antes de que Epstein fuera encontrado sin vida. El compañero de celda de Epstein no regresó después de una audiencia en la corte el día anterior, y los funcionarios de la prisión no asignaron a otro prisionero como compañero de celda, dejándolo solo. Los fiscales alegaron que estaban sentados en su escritorio a solo 15 pies de la celda de Epstein, compraron muebles y motocicletas en línea y caminaron por el área común de la unidad en lugar de hacer las rondas requeridas cada 30 minutos. Durante un periodo de 2 horas ambos parecían haber estado dominados. Según la acusación en su contra, Noel y Thomas admitieron haber falsificado las entradas de registro para evitar ir a prisión gracias a un acuerdo con los fiscales federales. Copias de algunos de sus registros que incluyen entre los documentos dados a conocer el jueves, con las firmas de los guardias redactadas. Otra investigación realizada por el inspector general del Departamento de Justicia aún está en curso. Sus informes psicológicos y médicos.
Epstein llegó al Centro Correccional Metropolitano el 6 de julio de 2019. Pasó 22 horas en la población general de la cárcel antes de que los funcionarios lo trasladaran a la unidad de vivienda especial, debido al aumento significativo en la cobertura de los medios y la conciencia de su notoriedad entre la población reclusa, según la reconstrucción psicológica de su muerte. Epstein dijo más tarde que estaba molesto por tener que usar un mono naranja proporcionado a los reclusos en la unidad de vivienda especial y se quejó de que lo trataran como si fuera un chico malo, a pesar de que se porta bien tras las rejas. Solicitó un informe marrón por sus visitas casi diarias con sus abogados. Durante un examen de salud inicial, el hombre de 66 años dijo que había tenido más de 10 parejas sexuales femeninas en los 5 años anteriores. Los registros médicos mostraban que padecía apnea del sueño, estreñimiento, hipertensión, dolor lumbar y prediabetes, y había sido tratado previamente con clamidia. Epstein hizo algunos intentos de adaptarse al entorno de su cárcel. Según muestran los registros, se escribió en una comida kosher y les dijo a los funcionarios de la prisión, a través de su abogado, que quería permiso para hacer ejercicio al aire libre. 2 días antes de que lo encontraran muerto, Epstein compró artículos por valor de $73.85 en la comisaría de la prisión, incluida una radio AM/FM y auriculares. Le quedaban 566 pesos en su cuenta cuando murió. Somehow his lawyers had worked out a deal with the U.S. Attorney's Office. There was more evidence of the fact he was powerful and he could fix what everything came up. Libertad negada y el baño roto. La perspectiva de Epstein empeoró cuando un juez le negó la libertad bajo fianza el 18 de julio del 2019, lo que aumentó la posibilidad de que permanezca encerrado hasta el juicio, y posiblemente más tiempo. De ser declarado culpable, enfrentaba hasta 45 años de prisión, cuando días después, Epstein fue encontrado en el suelo de su celda con una sábana alrededor del cuello. Epstein sobrevivió. Sus heridas no requerían ir al hospital. Fue puesto en vigilancia de suicidio y más tarde en observación psiquiátrica. Los oficiales de la cárcel anotaron en los registros que lo observaron sentado al borde de la cama y perdido en sus sentimientos y sentado con la cabeza contra la pared. Epstein expresó su frustración por el ruido de la cárcel y su falta de sueño. Durante sus primeras semanas en el Centro Correccional Metropolitano, Epstein no tenía el aparato de respiración para la apnea del sueño que usaba. Luego el inodoro de su celda comenzó a fallar. Todavía lo dejaron en la misma celda con un inodoro roto, escribió el psicólogo jefe de la cárcel en un correo electrónico al día siguiente. Por favor, llévelo a la celda de al lado cuando regrese de legal, ya que el baño aún no funciona. 2000 páginas en acusaciones de abuso sexual. El día antes de que Epstein terminara con su vida, un juez federal reveló alrededor de 2000 páginas de documentos en una demanda por abuso sexual en su contra. Ese desarrollo, observaron los funcionarios de la prisión, erosionó aún más el estatus elevado anterior de Epstein. Eso, combinado con la falta de conexiones interpersonales significativas y la idea de potencialmente pasar su vida en prisión, fueron factores probables que contribuyeron al suicidio del señor Epstein, escribieron las autoridades.